Buenas noches a todos en este viernes 15 de marzo, viernes de Cuaresma, previo al Viernes de Dolores, donde en estos momentos se están celebrando en algunas de nuestras iglesias novenas, triduos, viacrucis, acto de culto variado, como preludio a nuestra preparación para vivir mejor nuestra Semana Santa vallisoletana. Soy consciente de que hemos acudido hoy a la catedral en esta noche, ustedes para oír un pregón de Semana Santa y yo para pregonarla en este año. He de confesarles que, por más que me he esforzado en su preparación, no he podido conseguir desvincular este pregón de mi vivencia, de mi memoria, sencillamente de mi vida. No soy dueño en estos momentos, y es otra confesión, de mis emociones, y les confío que me encuentro profundamente emocionado. Y por qué no decirlo, un poco asustado. Pero en este momento para mí tengo la suerte de contar aquí delante a toda mi familia que siempre han estado ahí como soporte mío en los momentos más importantes de mi vida. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al señor arzobispo de Valladolid, al excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid en la persona del señor alcalde y a la Junta de Cofradías de Semana Santa por haber pensado en mí para este momento importante para la ciudad y también por darme la oportunidad de hallarme ante un reto en el que nunca había soñado y con el que, con franqueza, no pensé que tendría que enfrentarme. Y aquí me tienen, con fervor, con devoción, entusiasmado con tantas realidades como entraña nuestra Semana Santa y con la ayuda de Jesús y de nuestra Madre, espero estar a la altura de este cometido tan exigente como el de pronunciar el pregón de un acto inenarrable y siempre especial, en esta tarde que recuerda aquella otra en la que aconteció la pasión más fecunda que nos podamos imaginar, y un espacio como este, el de la catedral inconclusa y testigo de la vida y de la muerte de Valladolid desde hace siglos. Mis palabras serán sencillas, quieren ser claras y directas para no dar lugar a dudas, pues no es fácil hallar las adecuadas para anunciar este misterio. Por este motivo acudiré a la imagen, a las imágenes de nuestra Semana Santa, mucho más expresivas que mis palabras. Y trataré de que se oigan otras voces, con predilección indisimulada por las de los espirituales, en los que se inspiraron nuestros imagineros y que lograron expresar con acierto y hermosura inigualables lo que yo apenas puedo balbucear. Por ello, acudiré con frecuencia, quizá alguien pueda pensar que con frecuencia demasiada, a su palabra más expresiva, indudablemente más hermosa que la mía. Es la voz de los clásicos de nuestra literatura, de nuestra lengua, de nuestra espiritualidad. Y es que soy de los vallisoletanos que tienen muy presente y muy activa en su retina, en su vida, la Semana Santa de nuestra ciudad, a la que vuelvo siempre que me lo permiten mis tareas profesionales, y procuro que coincidan con los días de la Semana Santa estos retornos con mi familia, con mis 4 hijos, con mi esposa, que como ya dijo el señor alcalde, es de Zamora, que conste, nunca ha habido discusiones por esta procedencia, puesto que las Semanas Santas de Valladolid y de Zamora no son enemigas, son voceras del mismo mensaje que se complementan. Aún más, les diré que mi esposa es cofrade de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, al igual que les está pregonando, aunque nuestro inicio como cofrades fue en La Piedad, recientemente conocida como muy ilustre y la cual converso buenos amigos. Es por tanto que me incluyo en el número crecido de vallisoletanos que como una especie de signo de identidad esgrimen y exhiben, además de los otros civiles, el de su pertenencia a la cofradía penitencial correspondiente. No puedo callar que desde niño, a tener de los momentos de mi existencia, he vivido la Semana Santa. He procurado vivir con devoción la Semana Santa que llevo en lo profundo de mi ser. No sé si lo habré conseguido, pero son compañeros de mi vida los recuerdos desde niño, cuando mis padres nos enseñaban a mi hermana y a mí a descubrir esta Semana Santa de Valladolid, descubriendo sus procesiones y, cómo no, contemplando el pregón del sermón de las 7 palabras en la Plaza Mayor del Viernes Santo. Les confío que al margen del pregón, de la poesía pregonada entonces por la saga familiar, además de la invitación a acudir al sermón de las últimas palabras de Jesús en la cruz, me fascinaban y me fascinan de forma especial los caballos enjaezados del cortejo pregonero. Por cierto, es admirable la categoría de quienes han predicado el sermón de las 7 palabras, escenografiado por la cofradía de este título.
Lo han hecho predicadores afamados de diverso estilo y no solo vallisoletanos, también de toda España. La invitación a oírlo, voceada desde los lugares neurálgicos e históricos de Valladolid, casi desde el amanecer en la puerta del arzobispado hasta el mediodía, recorriendo diversos lugares de la capital, ha sido casi siempre una pieza antológica de los mejores poetas que ha tenido la ciudad. Narciso Alonso Cortés, Félix Antonio González, Sergio Fernández, Soto del Carmen, Francisco Javier Martín Abril, por citar solamente algunos de los ya fallecidos que nos dejaron su palabra poética del Viernes Santo. Y quiero empezar a desgranar este pregón hablando del dolor de Dios. Hay que pregonar, y muy en alta voz, que la Semana Santa de Valladolid es una catequesis, un sermón fascinante del misterio no menos asombroso del cristianismo, el misterio de la pasión, del dolor de Dios hecho hombre, de Dios en su humanidad, en su cuerpo, para decirnos que también el cuerpo está redimido, investido de dignidad. Es este un misterio de dolor redentor, que nos revela que Dios también sufre y que nos acompaña en nuestros sufrimientos, que está no solo cerca de nosotros, sino también con nosotros. Este argumento tan básico es importante no olvidarlo en estos momentos de crisis de valores y de gran egoísmo, y que han provocado esta crisis financiera y esta gran plaga en nuestro país, que es el paro, el cual está azotando a muchas familias y les hace ver el día de mañana de forma oscura y pesimista. El Dios de nuestra fe, que es lo mismo que el Dios que se nos da, que se nos manifiesta en Jesús, o sea, el Dios del Evangelio, es un Dios sensible y no es un Dios pétreo e inconmovible. Por eso, aquí en Valladolid somos unos privilegiados, no hay duda, al poder contemplar este misterio proclamado por la hermosura y el realismo de la imagen, de todas las imágenes que, como impacientes en sus templos o en sus estancias, salen a la calle para hablar en la Semana Santa de Valladolid. Hay momentos y expresiones especiales, si es que hay algunos que no lo sea, en lo que se siente el dolor, que en Valladolid se cierra con el de la Madre en la imagen indescriptible, de belleza también inefable de las angustias, o como se dijo durante siglos y siglos, de los cuchillos. Señal del amor secular que se la ha tenido es que sus orígenes hayan sido mecidos por las tradiciones, por las leyendas. Habría que ir paso por paso, y no es posible referirse, como es comprensible, a todos ellos. Pero hay trances en esta historia de pasión y de dolor que han captado y comunican los imagineros a todo aquel que quiera contemplarlos. Por ejemplo, el de las soledades. Por supuesto, las de la Madre de la Soledad, a la que volveremos nuestra mirada. Me refiero ahora a las soledades de su Hijo. Son los momentos de profunda tristeza, la experiencia de los abandonos, materializados por los imagineros y sacados en procesión, como la soledad acompañada del huerto de los olivos. Todavía están allí los discípulos, menos el traidor que no tardaría en aparecer. Pero cuando Jesús más lo necesita, cuando se vio sumido en profunda tristeza y en angustia tan profunda que hasta pidió al Padre que, si es posible, pase de mí este cáliz de amargura, sus discípulos se durmieron. Y de nuevo resulta inefable la amargura del lamento. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Y Dios, Jesús, lloró abandonado en aquel instante de flaqueza. Más profunda aún fue la sensación, ya no de soledad, sino también de abandono en la cruz. En aquella tarde oscura se ocultó hasta el Padre. Todos lo conocemos, pero estamos hoy aquí para meditar en lo que no se puede olvidar. Y es estupendo el recordar cómo de los labios del Hijo crucificado salió desgarrado el grito de dolor interior, cuando, según la mejor narración, la de los Evangelios de San Marcos y de San Mateo, a la hora de sexta la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona Jesús gritó, y nos ha llegado el grito lanzado en arameo con fuerte voz, Loí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también este el punto culminante de las 7 palabras en el sermón del mediodía y en la procesión general del Viernes Santo. Expresión del dolor de Dios son las miradas tristes de Jesús, entre las que hay alguna que asombra y emociona a más no poder, como la que dirige a Pedro, tan decidido poco antes, acobardado en los trances penosos del proceso del amigo, traído y llevado por el palacio del sumo sacerdote, y Pedro le traicionó.
Mejor dicho, le negó y por 3 veces nada menos. Y ante la mirada, esta vez interior, simbolizada en el canto del gallo de que le hablara el Maestro, nos dice el Evangelio que Pedro, como un niño arrepentido, rompió a llorar amargamente. Son las lágrimas de San Pedro que salen en procesión. Aquella mirada compasiva de Jesús puede decirse que es la esculpida por Gregorio Fernández en el atado a la columna. Es, como no, la mirada a Pedro que lloró su cobardía. Y es la mirada a todos nosotros. ¿Cuántas veces no queremos ver la realidad de las cosas y negamos a Jesús? Que en esta Semana Santa, cuando Jesús pasa a nuestro lado, no tengamos nosotros tampoco pudor a echar nuestras lágrimas como Pedro lo hizo en su momento. Había escrito años atrás la Madre Teresa de Jesús que su conversión se había producido mirando a un Cristo a la columna, muy llagado, que la espeluzaba toda y sobre todo que se extasiaba ante esa mirada. Gregorio Fernández, de espiritualidad muy carmelitana, que sabía de la vida y de la oración y de la experiencia mística de la Madre Teresa, a cuyas fiestas de canonización llegó y contribuyó a celebrar con su imagen creadora de la iconografía teresiana, es muy posible que se inspirase en la mística para fabricar y vivir la realidad simbolizada en sus atados a la columna. En ellos, solos o en grupo, además de las llagas, también está plasmada y siempre viva la mirada de Jesús. Es una mirada especial, mirada de Dios que tiene que contemplarse en un ideal cruce de miradas. Y les puedo decir que es una experiencia maravillosa que he podido realizar durante diversas procesiones y les invito a que lo hagan para sentir en esos momentos una gran alegría y paz interior al sentirnos al lado de Jesús. La Madre Teresa aconsejaba a los principiantes en los caminos de la oración el mirar estas miradas de los Cristos a la columna. El alma contemplativa podrá, de esta suerte, gozar de la mirada del Señor, de sus ojos, y nos decía: miraros en Él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, solo porque os vais con Él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Y con el entusiasmo por los ojos, por la mirada, en el pensar en Cristo a la columna, llega en su invitación a la sencillez de la contemplación sin discursos, a callar el entendimiento y a ocuparle en que mire que le mira y le acompañe y hable y pide y se humille y regale con él, y acuerde que no merecía estar allí. No bastaba el dolor moral. La pasión de Jesús que quiere revivir nuestra Semana Santa es también una historia del dolor físico de un Dios que no en vano se hizo hombre. Se encarnó en nuestra condición y, hay que repetirlo, redimió también el cuerpo. Las llagas realistas del atado a la columna, su mirada, no pueden comprenderse si se olvida la realidad y el significado de la flagelación, del cuerpo de Dios azotado, misterio generosamente representado en los pasos varios que lo figuran. Ayuda a entender mejor las imágenes de tanto dolor aquella literatura que se leía, se oía, se meditaba en los tiempos de los imagineros, como vengo diciendo. El más leído de todos los escritores espirituales era por entonces, y lo sería durante mucho tiempo, el Padre Granada. Y todo por amor. ¿Fue necesario tanto dolor? Esta es una de las preguntas que salta con frecuencia y que no tiene fácil respuesta si se olvida que este misterio de dolor de Dios solo hay explicación en el otro, o en el mismo misterio, el del amor del Dios que a veces, como en esta pasión del Hijo, tiene caminos extraños para nosotros los humanos. Por ello, hay que pregonar muy alto, como hacían los pregoneros de antaño, que ese sermón de los pasos, de las imágenes y de los imagineros de la Semana Santa es una procesión. Son muchas procesiones para proclamar el amor escondido en tanto dolor. Como respuesta de amor compasivo con quien tanto sufrió, aquellos cofrades antiguos creían que podían y debían aliviar el dolor de Jesús participando en sus dolores, en la flagelación, porque antaño, como saben todos, los cofrades salían en procesión, los unos para alumbrar, los cofrades de luz, y los otros los de disciplina, para flagelarse, pero para flagelarse de verdad. Una de las descripciones más directas y admiradas de aquellas procesiones de Semana Santa es la tantas veces citada y que nos regaló el observador portugués Tomé Piñero da Veiga,
cuando la corte andaba todavía en estas tierras, a principios del siglo XVII, y en el diario que se llamó Fastiginia o Fastos Geniales. Da la sensación de que se estremecía ante aquel espectáculo, para él incomprensible, al comentar el paso de la oración del huerto, con el que iban 400 disciplinantes por el mismo orden, y algunos de ellos con una sola roseta, a que llaman abrojo, que les abre los costados, y afirmo que vi a alguno llevar trozos de sangre coagulada de más de a libra, que me pareció demasiada crueldad y me escandalizó se permita tanto exceso. Se necesitaba devoción amorosa para esta penitencia. Lo decían aquellos cofrades del siglo XVI al recordar el nacimiento de su cofradía y hermandad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por inspiración de ciertos buenos hombres de la Colación de Santiago desde esta noble villa de Valladolid. Decían: nosotros, pues tenemos la vocación de la Santísima Pasión y Penitencia de nuestro Señor Jesucristo, y con entera devoción nos, los dichos cofrades, el Viernes Santo de la Cruz, nos juntemos todos a las 2 horas después de la medianoche en el monasterio de la Santísima Trinidad, para hacer la dicha cofradía disciplina de donde salgamos todos juntos en la procesión, y el cofrade que no viniere a tal procesión, que le sea sacada una prenda por media arroba de cera y se discipline el tal cofrade. Los críticos de tiempos posteriores, los convencidos de que las formas religiosas estaban mejor y eran más dignas sin gestos de esta estirpe, acabarían con los disciplinantes. No obstante, y hay que decirlo, ha permanecido y rebrotado el espíritu penitencial de devoción y de amor en quienes, sin exhibición ninguna personal, ocultos bajo sus capuchones, portan cruces pesadas, instrumentos mortificantes, llevan los pies descalzos, también por devoción y compasión, con Jesús bajo el peso de su cruz camino del Calvario. La Madre. A propósito del dolor y del amor, hay Semanas Santas en que la Virgen María es la protagonista, la más acompañada, y no solo por razones históricas explicables por el ambiente, como dicen los historiadores, contrarreformista en que crecieron estas manifestaciones de piedad popular. La misma historia nos dice que la mirada a María en soledad, en su quinta angustia, al pie de la cruz, en su piedad, venía de muy atrás, de aquellos tiempos lejanos, los medievales, en los que se compuso el canto gregoriano de la Madre del Dolor junto a la cruz, indudablemente el más cantado en todos los tonos imaginables. El Stabat Mater Dolorosa, Justa Crucem Lacrimosa, Stabat, es decir, estaba en pie, no derrumbada. Nuestra Semana Santa está revestida de la presencia de María. Se abre con el Viernes de Dolores, con la procesión simpática y cercana de la Dolorosa de las Delicias. La del Viernes Santo se cierra en la manifestación multitudinaria de acompañantes para que no esté sola con el canto de la salve delante de las angustias, que no quiere volver la espalda a su entrada en el templo penitencial, en su morada, y que de hecho volverá a salir aquella noche. No quiero tampoco olvidar el ofrecimiento de los dolores del Sábado Santo, que lo hacen la piedad de forma íntima y la Veracruz, esta última considerada como el acto oficial. A mí me impresiona, con especial emoción, la procesión del encuentro en la tarde del Martes Santo. Procesiono, naturalmente, con la Virgen de las Angustias y, a poder ser, participando activamente. Me traslada a otros tiempos el camino de María. Cuando la veo subir portada y mecida a hombros majestuosamente por mis hermanos cofrades, al paso por la Antigua y bajo los acordes del Mater Mea, observando tanta gente a mi alrededor y al mismo tiempo sintiéndome tan cerca y solo ante ella. Su llegada a la Plaza de Santa Cruz, con el relieve también de pasión y de gozo en la fachada del Colegio Mayor de Santa Cruz. El encuentro con el Hijo camino del Calvario, el retorno, las miradas, siempre las miradas. Tanto dolor y tanto amor, ¿quién lo podrá contar? Lo contaron muchos en aquel siglo de oro de la literatura castellana, en alianza encantadora de la fantasía y la palabra. El denuedo por describirlo, pero de forma eficaz, es decir, tratando de arrancar las lágrimas de los espectadores, se perciben los sermones que querían reproducir el llanto de María, teatralizado en la representación del desenclavo, del descendimiento.
Uno de los libros también muy leído y oído y meditado fue el del jesuita Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Pasión. Las cofradías penitenciales. Ante este misterio de dolor y de amor, no cabe sino la oración de gratitud por tanto dolor y por tanto amor. Este agradecimiento no es halago y hay que pregonarlo, aunque ya se conozca, tiene que personificarse en las mediaciones. Y no cabe duda que las mediadoras para que podamos vivir, revivir, contemplar, admirar y proclamar estos misterios son las cofradías y hermandades penitenciales. Los historiadores, excelentes por cierto, de las cofradías nos hablan de sus rivalidades antañonas, de sus disputas por tiempos, horarios y calles para sus procesiones. Obedecía todo a concurrencias, connaturales en aquellas sociedades del prestigio y del privilegio, incluso de la ostentación, pero por fortuna inexistentes hoy en día, cuando todas ellas, las 19, desde las 5 primitivas hasta las últimas, se convierten en las mejores pregoneras de la pasión y muerte del Señor, de las pasiones y muertes de los humanos, cada uno con su lenguaje, es decir, con sus muchas imágenes. La realidad es que en su nacimiento respondían a la demanda de sociedades sacralizadas y necesitadas de manifestaciones de la fe, de la devoción, de procesiones y de caridad asociada en aquellos siglos en que el cofrade, era el único asociacionismo posible y cauce mejor para la asistencia social. Y hay que decir que estas asociaciones de seglares han satisfecho esta demanda de celebrar visiblemente, a veces clamorosamente, siglo tras siglo, el misterio central de la fe, el de la pasión, de la muerte y más tarde el de la resurrección del Señor. Los teólogos cumplían con este deber en sus tratados y en sus libros para ser leídos en latín, los predicadores con la palabra para ser oídos en romance, las cofradías con la imagen para ser mirada, admirada y mover la compasión. Y por ello, una de las funciones de las cofradías históricas fue la de mecenas religiosos a los que debemos hoy el legado, la conservación y la renovación de tanta riqueza y de tanta belleza. No puede olvidarse que ayudar de esta suerte a la celebración del misterio de Semana Santa requiere tiempo, fervor y preparación a lo largo de todo el año, porque, a despecho de lo que se diga a veces, los cofrades no están solo para salir en las procesiones, que es algo que, dicho sea con toda sinceridad, merece la pena. Trabajan, rezan y ensayan durante todo el año. Por ello, y deliberadamente, y porque soy uno de los cofrades que no pueden dedicar a mi cofradía tanto tiempo como me gustaría, deseo reconocer públicamente, pregonar muy alto y claro, lo mucho que Valladolid debe a sus cofradías y hermandades penitenciales. Cofradías primitivas como las más antiguas de siempre, las de la Santa Veracruz y de la Orden Franciscana Seglar, la de la Sagrada Pasión, las marianas de las Angustias, de la Piedad y la de nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante siglos alentaron la celebración de la Semana Santa por la ciudad y sus calles procesionales bien conocidas. Superaron las dificultades inevitables. Fueron heridas de muerte con la nueva mentalidad religiosa y las críticas de los ilustrados, que querían otras espiritualidades. Hubo resurgencias, como la que originó la procesión general de la Pasión del Viernes Santo a principios del siglo XIX, en circunstancias y en tiempos extraños. Y tras agotamientos, agonías incluso, gracias al empeño de personas entusiastas y comprometidas, y muy bien preparadas, por cierto, se renovó en el siglo XX el entramado cofradiero con una nueva Semana Santa, con nuevas y viejas procesiones, con antiguas cofradías y hermandades, y con las nuevas como las más tempranas de las 7 palabras de la preciosísima sangre, del santo entierro, de nuestro Padre Jesús atado a la columna, las posteriores de la oración del huerto, del descendimiento y de la Buena Madre, la también sacramental de la Santa Cena, del Cristo de la Luz de los Docentes, el de los Artilleros, el Santo Sepulcro, la exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores de las Delicias, del Despojado y Nuestra Señora de la Amargura, la más reciente de nuestro Padre Jesús resucitado. Misterio y año de la fe. La Semana Santa, por fin, es un tiempo fuerte en el que se proclama el misterio central y fontal de la salvación, el que querían transmitir los evangelios de su catequesis primera. Es un misterio, hay que repetirlo, de fe. No carece de sentido el que la próxima Semana Santa que vamos a vivir se celebre coincidiendo con el año de la fe.
la fe creída, vivida y transmitida también desde la teología popular, desde el sentido de fe de los creyentes, con sus voces y sus imágenes tan necesarias en la Iglesia y tan propias de las celebraciones que se acercan y que exponen sus cartas ante el año de la fe, nuestro arzobispo aquí presente, con sabiduría y con palabras mucho más certeras y expresivas que las mías y que les transmito con gusto. Es un patrimonio de fe y de piedad, de arte y de belleza, que está vivo y nos habla. El rostro de Cristo, esculpido por imagineros geniales y creyentes al mismo tiempo, es como una puerta abierta, una llamada, un reflejo de la trascendencia. En el rostro de Jesús reverbera la imagen del Dios invisible. La serie admirable de crucificados en la procesión general del Viernes Santo en nuestra ciudad es como un continuo centellear del amor, paciencia y compasión infinita de Jesús. Contemplar a Jesucristo atado a la columna, coronado de espinas, colgado en la cruz, con el rostro iluminado en la oscuridad de la noche, escuchar la música que rasga el cielo y acompaña el avanzar lento y grave de la procesión en medio de una multitud que desde las aceras y las plazas mira y admira, sin hablar, el sucederse ordenado de los pasos y de sus cofrades, fácilmente toca y conmueve el corazón para recordarle la fe y despertarlo a la fe. La piedad popular tiene también su lugar en la nueva evangelización. Las diversas actividades promovidas por las cofradías en estas fechas han de ser una oportunidad estupenda para proponer la purificación y renovación de la fe de los cofrades y una llamada a la fe de todos aquellos que contemplan la belleza de nuestras expresiones de fe en la calle. Muchas gracias por estas palabras. La otra semana... Ya queda poco. La otra Semana Santa, la liturgia, la oración y el silencio. No puedo detenerme en ello, pero me gustaría pregonar también la otra Semana Santa de Valladolid. Mejor dicho, la misma Semana Santa en su otra dimensión, la Semana Santa interior, que es propiamente la que dinamiza a la otra, a la procesional. Me refiero a la Semana Santa del silencio, de la oración interior, de la oración litúrgica. El silencio tan elocuente cuando manifiesta el espíritu de oración se palpa en momentos y en trances frecuentes de la Semana Santa de Valladolid, que, con todo el simbolismo que ello entraña, saca el Cristo de las 5 llagas de Manuel Álvarez para que visite a las monjas orantes en sus estaciones ante los monasterios de clausura del antiguo Valladolid conventual. La misma cofradía sale en la procesión de oración y sacrificio del Jueves Santo. Silencio se percibe en la procesión del silencio, o peregrinación del consuelo, a la que invita el Cristo del Consuelo de Gregorio Fernández de la noche del Miércoles Santo. Un silencio singular entona la procesión del Santo Entierro en la medianoche del Jueves Santo, con el clásico yacente de su cofradía titular. Es una de las procesiones que me han impresionado desde niño, seguramente porque se oye el rozar de los hábitos por el suelo al paso de los cofrades que lo visten. Los yacentes tienen esa llamada interior, la veneración silenciosa. Para mí era y es impresionante el portar el Cristo yacente de mi cofradía en la madrugada del Viernes Santo en la procesión de regla de la Cofradía de las Angustias. Y les digo que no puedo describir con palabras ese momento en que realizamos la entrada a la catedral para realizar la visita al Santísimo, llevándole a él a hombros, bajo los acordes de la saeta y pensando lo que él sufrió en aquellos días de pasión. Eran, y ello es explicable, más perceptibles los silencios y el ambiente oracional antaño, cuando las carracas y las tablillas suplían a las campanas, silenciadas desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria, con todo lo que significaba el hacer callar a las campanas, tan cordiales, vecinas tan queridas, precisamente por tantas cosas como comunicaban. La liturgia de estos días en los templos, en tantos templos como tiene Valladolid, es propiamente la celebración del misterio, de los misterios de la Semana Santa. Es la que da sentido a la otra Semana Santa, a la exterior, la de las palmas, la del Tríduo Sacro. Las palmas, los niños, la procesión encantadora del Domingo de Ramos responden, en efecto, a la palabra de Dios que se lee en la misa. Es difícil comprender las procesiones del Jueves Santo si no se relacionan con la liturgia de la Última Cena, de la institución de la Eucaristía, del mandato, es decir, de la caridad,
Mandamiento nuevo que imprime de sentido cristiano a la procesión de la caridad, tan histórica, al igual que el misterio eucarístico se proclama en estos modernos y actuales autos sacramentales con la procesión de la Santa Cena. Y ya que estamos pensando en el Jueves Santo, no puedo callar un fenómeno que no pasa desapercibido a quienes lo relacionan con la misa vespertina del día. Las misas de la tarde son la memoria y el revivir de la Eucaristía de Jesús en la Última Cena. Por ello, el Santísimo queda en el sagrario hasta la comunión en el oficio del Viernes Santo, pero en el sagrario especialmente adornado para la ocasión, monumentalmente adornado a la espera de las visitas de los amigos, el famoso recorrido de las 7 iglesias en el Jueves Santo, tan arraigado en nuestra cultura castellana. Y a estas visitas quería referirme. Son tan masivas, auténticas riadas, que el centro de la ciudad se convierte en hervidero de peregrinos, en procesión urbana espontánea al monumento de tantas iglesias como lo ofrecen y velas. Por cierto, antes el portar ostensiblemente la llave del sagrario en aquellas horas hasta los oficios de la Pasión del Señor era un signo de prestigio y, por tanto, privilegio clerical o de alcaldes de cofradías en su iglesia o excepcionalmente de personajes muy distinguidos. En el Viernes Santo, la escucha devota de la narración evangelia de la Pasión del Salvador en la liturgia, la adoración de la cruz, la comunión de los participantes en los oficios, tiene su correlato espectacular en la más completa y hermosa manifestación del misterio en la procesión general de la Sagrada Pasión del Salvador. Todo Valladolid, todos los llegados de fuera por piedad o por turismo religioso, la tienen como referencia. Es la procesión grande. Los cofrades la esperan y celebran como el acto culminante de su piedad y de su trabajo e ilusión. Pues bien, desde antiguo, vallisoletanos, peregrinos y curiosos, cofrades, sobre todo de las cofradías, la viven con espectacular singular y pendientes del que siempre fue el mayor enemigo de las procesiones, la lluvia. Esperemos que el viernes de la Semana Santa que estoy pregonando se vea libre de esta decepción. No es que sirva de consuelo, pero si no recuerdo mal, la lluvia malogró la procesión general última, la del año pasado de 2012. Más aún, en el año de 1922 se había organizado la primera procesión general al nuevo estilo, pues bien, precisamente aquel año llovió y los pasos en sus plataformas nuevas tuvieron que quedarse en la iglesia de San Benito. Pasión y esperanza. En mi opinión, la Semana Santa es una celebración, es el memorial de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Hay pasiones y muertes de nosotros, de los vallisoletanos, sobre todo en estos momentos más fuertes que nunca, debido a la gran crisis económica y moral que nos azota, que se refleja en la miseria, en la angustia, en la pobreza de siempre y en la advenida en este tiempo, en la tristeza de las familias, en la penuria, en el desempleo, en la enfermedad, en la muerte. Dios, Jesús, sufre y muere, sigue sufriendo y muriendo con todos los que la padecen. Ojalá esta Semana Santa sea un signo y una realidad de esperanza. El domingo de resurrección, a eso del mediodía y de vuelta ya de la última procesión, todas las cofradías se unen para acompañar a su casa a la Virgen, pero ya exultante, la Virgen de la Alegría. Ante su pórtico, los muchos asistentes no le cantan el himno del dolor que ha dominado durante la semana. Al contrario, con el fondo de la antífona pascual, Reina del cielo, alégrate, aleluya, entonan, cómo no, la salve castellana. En ella piden a la Virgen, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y por ello quiero pedir hoy aquí que esta Semana Santa la podamos vivir profundamente y que nos haga reflexionar y que después del Domingo de Resurrección pasemos a una nueva etapa de paz entre los pueblos, de alegría para aquellas familias que han perdido tantas cosas durante esta crisis y para todos aquellos que no ven cada día las pequeñas cosas buenas que existen en este mundo, de trabajo para los que lo han perdido, de nuevos horizontes para los jóvenes que inician su andadura profesional, de esperanza para todos aquellos enfermos que luchan por recuperar su salud y de solidaridad para todos nosotros para luchar por una sociedad mejor y más justa para todos. En definitiva, y con ello acabo, los cristianos tenemos que compartir en estos momentos de dificultad y no debemos perder ni la fe ni la esperanza. Gracias por vuestra cortesía y por vuestra atención y que todos tengamos muy buena Semana Santa.